Hola chicos, saludos, soy Suani y bienvenidos a 5 a las 5. No sé si en algún momento ustedes se han encontrado batallando con ciertas cosas que no son correctas y han intentado una y otra vez como dejar atrás o dejar a un lado ciertas actitudes, ciertos hábitos o pensamientos que no van de acuerdo a la voluntad de Dios, que son pecado. Quizá muchas veces nosotros intentamos y nos esforzamos, pero fallamos una y otra vez como en dejar atrás todas estas cosas. Y saben, quisiera iniciar o partir de lo que les comentaba en el video pasado de cómo se ve el pecado, acerca de el pecado no más allá de una actitud externa, es una condición interna del corazón, más allá de cómo se puede ver como cierto fruto. Este pecado tiene una raíz y veíamos que eran todos estos pensamientos o deseos inapropiados. Y partiendo de esto, quisiera que leyéramos Romanos 8, el versículo 2, porque nos da un poco de más claridad sobre el pecado. Quizá a veces nosotros nos preguntamos si en algún momento vamos a vencer el pecado o vencer todas esas conductas que sabemos que no son buenas. Pero en el versículo 2 nos dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y cuando leemos esta frase de ha librado de la ley del pecado, por consecuencia o nos da referencia de que si ha liberado de algo es porque antes ese algo estaba cautivo. Y efectivamente, nosotros estábamos cautivos al pecado. El pecado tenía autoridad sobre nosotros, sobre nuestras vidas. Y entonces estos pensamientos inapropiados, estos deseos incorrectos, pues están presentes en nuestro día a día. Pero vemos aquí cómo inicia este versículo, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y cuando nosotros llegamos a Jesús, cuando Jesús nos atrajo y pudimos aceptarlo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, este espíritu de vida vino a nosotros y es por medio de ese espíritu que nosotros somos libres del pecado. Y todo esto a través de Cristo Jesús, de lo que Él vino a hacer aquí por nosotros. Otra versión dice, porque ustedes pertenecen a Él, hablando de Cristo Jesús, dice, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. Y cuando leemos este versículo es bien interesante porque entendemos que solo a través de Cristo Jesús, a través del Espíritu Santo que puso en cada uno de nosotros cuando nos selló como sus hijos, es que nosotros tenemos esta libertad del pecado que nos tenía cautivos. Y por consecuencia entendemos que no se trata de cuánto nosotros nos esforcemos o cuántas veces estemos intentando una y otra vez dejar atrás el pecado, porque por más que lo hagamos, jamás tú y yo lo vamos a lograr, porque solamente es por medio de Cristo Jesús, por medio de su Espíritu, que nosotros somos libres de este pecado. Y si vamos a Gálatas 5 en el versículo 16, ahora que nosotros somos hijos de Dios, que hemos aceptado a Jesús en nuestro corazón, tenemos ese Espíritu Santo viviendo en nuestros corazones, en nuestras vidas. Y aquí nos dice el 16, Gálatas 5:16, digo pues, vivan según el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Y vemos nuevamente cómo están aquí otra vez los deseos de la carne, que sabemos que es de donde nace el pecado. Y tenemos al Espíritu y nos dice que no vivamos de acuerdo a estos deseos, sino que vivamos de acuerdo al Espíritu. El 17 dice, porque el deseo de la carne se opone al Espíritu y el del Espíritu se opone a la carne. Y estos se oponen entre sí para que ustedes no hagan lo que quisieran hacer. Y vemos cómo nos invitan aquí a que realmente nosotros, ahora que sabemos que Jesús ya ha hecho todo, ya ha hecho la obra hermosa para que nosotros podamos ser libres del pecado y nos ha puesto a su Espíritu Santo como sello, ahora nosotros tenemos que caminar en el Espíritu Santo, caminar y estar en la voluntad de Dios,
y dejando que ese espíritu también nos guíe en nuestro día a día. Y es que quizá muchas veces nosotros estamos pensando en o intentando en ya no voy a tratar de ya no decir mentiras, o voy a tratar de ya no visitar estas quizá páginas que solía visitar, o decir como chismes, y estamos intentando una y otra vez por nuestras fuerzas, pero en Cristo Jesús es diferente. En Cristo Jesús, más allá de que nosotros intentemos no hacerlo, es que nosotros podamos someternos a Él, es que nosotros podamos vivir dentro de Jesús, de su voluntad, que nosotros podamos vivir en el Espíritu y ser guiados por su Espíritu para que nosotros podamos vivir en esa victoria que ya se nos ha dado sobre el pecado. Y quería compartirles esto porque muchas veces estamos esforzándonos demasiado e incluso podemos sentir como que nunca lo vamos a lograr. Pero muchas veces estamos mirando a nosotros, estamos mirando qué tanto lo podemos hacer, y estamos dejando como toda la confianza en nuestras fuerzas. Pero Jesús ya lo ha hecho todo. Jesús ya ha traído victoria sobre el pecado y nos las ha dado esa victoria a ti y a mí. Ahora nosotros como hijos suyos tenemos que vivir en el Espíritu, caminar bajo su voluntad, dejar que realmente su Espíritu gobierne nuestras vidas día a día para que nosotros podamos vivir en esa victoria sobre el pecado.